¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Salucci, tengo 43 años y un recuerdo de mi infancia que me trae mucha alegría es cuando conocí por primera vez un equipo de proyección. Y eso fue en la escuela primaria. Por supuesto había que prestar atención a la película porque después en clase nos preguntaban acerca de lo que habíamos visto. Pero bueno, yo le ponía 30% de atención a la pantalla y el resto a mirar la máquina. Por suerte me habían ubicado cerca del equipo y bueno, lo podía observar en detalle. Y yo estaba embobado con eso. Y esa magia, ¿no? De que pasaba una cinta plástica y sin embargo allá los personajes tenían vida. La cosa fortuita de haber encontrado 3, 4 veces en la calle unos cuantos metros de películas de cine. La mayoría de las veces de 35 milímetros. Y otras veces unas películas más finitas que yo pensé en algún momento que eran como las de las cámaras de fotos de 110 milímetros. Muchos años después me enteraría que era 16 milímetros. En aquel momento no lo conocía. Y ver ahí todas las fotografías y apreciar la diferencia de movimiento de un cuadro al otro, la banda de sonido impresa. Mi papá me explicó que eso era la banda de sonido de la película y para mí era mágico. Y los atesoraba como quien se hubiera encontrado, no sé, una moneda de oro. Era algo espectacular. Tuve ese contacto en la infancia y después hubo muchísimos años en los que no tuve contacto porque nunca más encontré, ni nadie me dio, ni me prestó, ni nada. Esa pasión no había nacido todavía, había una semilla. Estaba sembrada, pero digamos, no germinó en ese momento. Y pasaron muchos años, te diría hasta el año finales del 2000, que yo tuve el encuentro de vuelta con el fílmico. Y fue en la calle, también de vuelta igual que cuando era chico. Otra vez volviendo del trabajo, encuentro una maraña, una madeja de película con muchos metros. Y cuando lo vi, bueno, directamente me transportó a mi infancia. Siempre como el crítico de cocina de la película Ratatouille, Anton Ego, cuando prueba el ratatouille y lo transporta a su infancia, bueno, a mí me pasó lo mismo con él. Y lo levanté todo, lo traje, lo limpié, lo lavé, lo enrollé y cuando lo pude ver limpio, era el último acto de Gladiador, de Ridley Scott. Toda la escena de la lucha con Cómodo, ahí en el, ¿cómo se llama? Ahí en el circo romano. Y bueno, y ahí directamente, bueno, fue un masazo y dije, yo tengo que hacer esto. Me volvió el amor que había sentido por el fílmico de chico y bueno, me puse en campaña de vuelta. Bueno, fue vertiginoso. Si bien empecé de a poco, empecé con los medios que había en aquella época. Estamos hablando de finales del 2000, 2001, donde no había las comodidades de comunicación que hay ahora. Me manejé con lo que tenía a mano, que era la revista Segunda Mano, revista de avisos. Y bueno, y ahí había mucha gente que ofrecía equipos de cine, Super 8 principalmente. Y bueno, contacté con uno, esa persona me asesoró un poco, me mostró equipos de Super 8 y conocí por primera vez lo que era el 16 milímetros. Tanto el 16 como el Super 8, que yo no los había visto nunca. Y bueno, y a este caballero le compré un proyector Super 8 con algunas películas de dibujos animados y me obsequió un proyector de 16 milímetros mudo. No era todavía lo que yo buscaba. Ni el Super 8 ni el 16 me habían impactado, digamos. Yo quería ir al formato madre, que era el 35 milímetros. Y este caballero me da la pista de un hombre que se llamaba Alfredo, de Morón, y me dice, tenés que ir a verlo a él. Ese hombre te puede conseguir equipos, te puede conseguir películas, etc. Y también me dio la pauta de dónde, la data de dónde ir a buscar películas. Dónde estaba el nido, digamos, ahí de las películas, dónde se las conseguía. Era en la zona de las distribuidoras en Once. Y bueno, todo esto en el lapso de 6, 7 meses. Fue rápido y a partir de ahí, bueno, empecé primero a asistir a la zona de las distribuidoras con el dato certero de que cada tanto ellos hacían vaciamiento de los depósitos, tirando las películas a la calle literalmente. Un volquete y los rollos a la calle. Y bueno, y empecé a ir religiosamente todas las sacadas de películas que yo pude ir y a traer, y a traer, y a traer. Y mucho antes de tener proyector. Yo empecé a coleccionar películas en 35, casi te diría 2 años antes de tener proyector. Y se empezaron a acumular y empecé a conocer
a otras personas que iban a hacer lo mismo que hacía yo. Ahí me di cuenta que no estaba solo. Había otras personas con la misma locura. La película se conseguía por medio del cirujeo. Y aunque suene gracioso, después me enteré de que eso no era solo acá. En muchas partes del mundo pasa eso. Las grandes colecciones, grandes cinematecas se hicieron con el cirujeo. Porque las distribuidoras tienen políticas de no entregar copias. La copia se termina de usar en los cines y se destruye. No puede quedar en manos de particulares. Las razones no las sabemos, pero las copias en fílmico nunca quieren que caigan en manos de particulares. Pero de todas maneras íbamos y las agarrábamos. A veces era más fácil, a veces era más difícil, muchas veces las enredaban, les tiraban lavandina, inundaban el volquete, les tiraban basura, les tiraban escombros, muchas maldades con las películas. Y así todo, ahí estaba yo sacando cosas. Después que llegó un punto en que se habían puesto tan pesado que no podíamos agarrar directamente ahí del volquete que estaba en la vereda. Era imposible porque te echaban y ya se ponían pesados. Entonces hubo que empezar a idear otras formas de hacerse con los rollos. A veces hasta muy tarde, sentado ahí, haciendo tiempo hasta que llegaba el camión. Cuando llegaba el camión, había que ir y con bastante carpa hablar con el camionero y ofrecerle un sobornito a ver si tenía onda para parar el camión unas cuadras más allá y que nos deje 1 o 2 horas como para poder sacar un poco de material. Imposible vaciar un volquete porque, para que vos tengas una idea, en un volquete entran más de 1000 rollos. Es imposible vaciarlo, pero sacar bastante material. Y eso se hizo muchas veces. Eso se hizo un montón de veces. Y todo lo que es equipamiento en general sí se maneja de esa forma, entre particulares. Lentes, empalmadoras, carreteles, proyectores de distintos tipos, más modernos, más viejos, rotos, refaccionados, mesas para enrollar, porque esto lleva pantallas, mucho equipo, parlantes, amplificadores, lleva mucho equipo, ¿viste? Entonces imagínate que si vos tenés que comprar todo esto, al margen de que no hay negocios para comprar, para el aficionado no existe esto, no hay un negocio que vos vas, me das un proyector, no hay, no funciona de esa manera, ¿viste? Esto es para los cines, es una cosa de uso industrial. Entonces, si vos querés meterlo en la casa, lo tenés que conseguir de mano de particulares. Y una ventaja en eso es que el dinero en realidad es secundario hoy. Se maneja mucho con películas, se maneja mucho el trueque, el canje. No todo el mundo, de hecho muy pocos iban, como yo te conté, a los volquetes a buscar películas. Es el lugar de origen de las películas, la fuente para abastecerse de títulos. Entonces, cuando levantaste muchas repetidas, eso es dinero en tus manos. Y la mayoría de las cosas que yo fui consiguiendo las conseguí pagándolas con películas. A mí efectivamente sí me cambió la vida muchísimo. Más los años en los que yo iba a juntar las películas, porque era casi un ritual de todos los años al que me acostumbré muchísimo, el que lo disfruté muchísimo. A pesar de algunas situaciones incómodas, a veces, como te decía, con la gente ahí de los depósitos, pero para mí era un entretenimiento impresionante, ¿no? Era mi vía de escape y ir viendo cómo crecía mi colección era una fuente de satisfacción.